Anabel Chino Guzmán vive y trabaja en la Ciudad de México y desde 1998 ha mostrado su obra dentro y fuera del país, entre lo que destaca su participación en Arco 2005 en Consecuencias, historieta mexicana, Madrid, España 2005, con curaduría de Felipe Hernández Cava. La Exposición Internacional de Historieta en Morón, Argentina del 2005, la creación en Movimiento Jóvenes Creadores del 2004-2005, Miradas Locales, itinerante por América Latina, Brasil, Bolivia, del 2010, y ha sido acreedora a diversos premios y becas, destacando Jóvenes Creadores del 2004 del Conaculta Fonca, seleccionada para la Bienal Iberoamericana de Arte, SEMUCH 2013, con Wendy versus Welchi, una novela gráfica, becaria por parte del Programa de Apoyo para la Docencia e Investigación Artística PADIT 2013, del Centro Nacional de las Artes con un proyecto para la elaboración de un material didáctico, libro teórico práctico, para el taller de producción de narrativa gráfica en La Esmeralda. Cuenta con una variedad de entrevistas, publicaciones, colaboraciones y reseñas, muchas de ellas en relación a la historieta. En Arte X de Canal 11, Primer Cuadro y Galleta China de Casa Vecina, y Fundación del Centro Histórico. Revista Generación y Complot, periódico La Jornada. Revista El Chamuco, suplemento Exit Express de Arco 2005, revista de arte, Incult Magazine, documental La Línea Frustrada, prólogo para las novelas gráficas Narco Cyborg y Viaje de Paso por el Sur, entre otros. Ha desarrollado en la actualidad su labor docente sobre aspectos teóricos y prácticos de la historieta en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, Reclusorio Sur, Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, División de Investigación, Facultad de Artes y Diseño, la Fábrica de Artes y Oficios, el Faro, Instituto Tlaxcalteca de Cultura, el Centro Universitario de la Comunicación, Cooperativa Cultural Cráter Invertido, Universidad Iberoamericana, Programa de Radio Puros Cuentos, y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, del Centro Nacional de las Artes, CNA. Pues respecto a lo que me preguntas de cómo inicié con todo esto de la historieta, me lo han preguntado y creo que es difícil hacer como memoria. Creo que yo estuve en la prepa 5 como en el año 95, y afuera de la prepa se ponía a vender un chico revistas usadas, de esos chicos raros. Y una de las revistas que vendía era Gallito Cómic, Gallito Inglés, y las vendía muy baratas, ¿no? Para los estudiantes, creo que 20 pesos en ese momento, ¿no? Y ya fue como comencé a adquirir algunos números de Gallito Inglés. Sin embargo, para ese momento me parece que el colectivo de estos dibujantes y todo el proyecto ya estaba como en proceso de ya decadencia, ¿no? Como por el año 95, ¿no? O Para el sea, 2000 ya sí la leía, y algunos amigos de la prepa dibujaban historietas sobre lo que pasaba en la prepa, ¿no? Se burlaban de los profesores, de los compañeros, y a mí me llamaba mucho la atención la posibilidad de plasmar en historieta, pues, el contexto en el que está viviendo una persona en su momento, ¿no? Captar como una esencia un contexto histórico, ¿no? Y fue de ahí que me llamó un poquito la atención la idea de hacer cómic, fanzines, ¿no? Por ejemplo. En ese momento yo comencé a hacer un cómic como con un alter ego que se llamó Náusea en Magenta. Ya me da pena platicar de él, pero bueno, comencé un poquito a hacerlo en mi cuaderno, ¿no? Después ya me comencé a juntar más con otras personas que hacían cómic, me conseguí mis láminas de opalina, doble carta, mis tintas. Primero empecé con la Pelican, después conseguí las de Casa Serra. Conseguí ¿cómo se llaman estas? Plumillas, mira, ya hasta se me están olvidando los nombres técnicos,
porque pues ya dejé mucho tiempo de dibujar y todo esto. Para ese momento fue la transición de la prepa a buscar como qué estudiar en licenciatura, pues eso fue hace 20 años, más de 20 años. No estaba el contexto que está ahorita, ¿no? Como más accesible para estudiar cómic de manera más profesional. Y en ese momento yo no sabía qué hacer con mi vida. Tenía 17 años. Quería estudiar medicina. En resumen, estuve como en 8 carreras. Mi mamá me dijo, haz lo que tú quieras, pero pues es peligroso a veces, ¿no? Porque uno no termina académicamente algo, ¿no? Estuve un tiempo en biología, en la FE Zaragoza. Ahí es donde uno se da cuenta que uno tiene que dominar matemáticas, química, física. Pero, sin embargo, de lo rescatable es que me quedó un poquito ya la línea de la metodología, de la investigación, ¿no? Porque finalmente, pues, es la rama de las ciencias. Pero ahora sí que cambiar del tronco de las ciencias al de las humanidades, pues fue el problema, porque fue cuando yo me di cuenta, es que no lo hago para las ciencias, ¿no? Dominar matemáticas, química y física, pues, ¿no? Hice mi examen para entrar a diseño en la FAD, lo que antes era la ENAP, y pues fue un cambio mental muy fuerte, ¿no? Porque estar totalmente de las ciencias y después cambiar a humanidades, estudiar historia del arte, filosofía, pues sí terminé hasta soñando que andaba en Grecia, pero hacía un mal viaje. Y hice el examen 2 veces e ingresé a diseño, pero casi al año, a los 2 años fue la huelga de la UNAM. No sabía cuánto iba a tardar eso. Me metí a trabajar con unos amigos que hacían cómic, animación. Yo a veces me da la impresión de que todo está igual, como que está un poco estancado el campo, como que en aspectos como de laborales sigue igual, se le sigue no pagando a los dibujantes, a los animadores. O sea, ya se ha estabilizado más en el campo de la animación, ¿no? Como que ya hay casas productoras y todo esto, pero en el caso del cómic como que veo que sigue igual, hace 20, 30 años, y pues es muy asombroso, ¿no? Porque aún a pesar de que ya hay redes sociales y todo esto, sigue igual, casi. Pues yo creo que es muy importante que los historietistas estén produciendo, ¿no? Sin duda, pues creo que hay mucha producción, hay muchas cosas muy interesantes. Hay mucha gente que no difunde mucho su trabajo. Hay de todo, ¿no? Uno tiene que estar mucho tiempo haciendo investigación, estando en el campo, bueno, investigando. Yo a partir del libro que estuve haciendo, fue un poco traumático porque pues era un apoyo que la finalidad era solo como reunir varios materiales que utilizaba para mis clases y terminé aprovechando esa catapulta del financiamiento para decir, no, pues voy a aprovechar y voy a hacer líneas de investigación en ese material. Y resultó muy abrumador para mí, a un grado tal que desde el 2015 a la fecha, casi 7 años, no quise saber nada de nada, de cómic. O sea, se podría decir que desde el 2015 para acá, sí me desconecté. Aparte de que tuve a mi niña, ahorita mi niña tiene 6 años, y no quise saber. Ahorita si me preguntas que qué hay, pues actualmente estoy impartiendo un taller. El semestre anterior fue con apoyo de la UNAM, con la División de Investigación, y ahorita estamos viendo si lo volvemos a continuar con el apoyo de División de Investigación, pero pues sí veo que hay mucha gente produciendo. Afortunadamente han comenzado a haber varias plataformas que fomentan la producción, ¿no? Como tal es el caso de Webtoon, por ejemplo. Hay varias muy similares, ¿no? Pero yo ahorita no he podido investigar. Hay muchas ferias del cómic,
de fanzines. En su momento yo estuve acudiendo, incluso compré muchos cómics. Tenía varias pilas de cómics, de fanzines y todo esto, pero ya con esto del libro, sí fue como un parteaguas, ¿no? Como que quise comenzar a acotar, ¿no? Y comenzar a digerir lo que había hecho, porque fue también con el asunto del temblor del 2017 que todos mis libros se cayeron y ya los tenía yo de alguna u otra forma clasificados, y con el temblor pues ya me ayudaron a acomodar, pero fue como una baraja, ¿no? Cada quien acomodó como a un grado tal que sigo todavía sin ver cómo está ese asunto. De hecho, como tiendo a la acumulación, acumulé muchos cómics, fanzines, casi todo lo de mis salarios iba en comprar libros y todo esto, ¿no? De hecho, como en el 2015, 2014, doné varios fanzines al Museo del Chopo, porque ya, dijo, no, es que es mucho y no tiene caso que yo los tenga, los doné a la fanzinoteca. Y de hecho yo espero continuar donando porque no tiene caso que estén ahí, ya, como que ya fue un proceso en el que yo, en su momento los tuve para el taller, pero ahorita como ya nada es presencial, no tiene caso que yo los tenga. Y bueno, yo lo que podría decir es que al menos de 2015 que estuve recopilando muchos fanzines a la fecha, pues no veo gran diferencia. O sea, veo que la producción sigue siendo más o menos estable, pero tal vez me hace falta ya revisar más en forma novelas gráficas y todo esto, ¿no? Porque al menos yo me he enfocado más al campo de lo estructural, ¿no? Me he enfocado más como a la narratología, a la semiótica y más como buscar planteamientos no lineales, ¿no? A lo mejor yo desde ese campo estaría buscando hacer revisiones y sin embargo, pues sí hay y muchos materiales bien solucionados desde el campo narratológico, ¿no? Últimamente estuve revisando, es que hay un tsunami de información, ¿no? O sea, es una realidad que si uno no busca como sistematizar de qué forma hacer toda esta investigación, pues uno se termina revolcado en el mar de toda esta información, ¿no? O sea, es como uno tiene que seleccionar, acotar a todo lo que uno está investigando, ¿no? Pero sí hay materiales que no se pueden adquirir fácilmente más que de manera impresa, ¿no? Algunas novelas gráficas. Algunos materiales tuve acceso por un amigo, el historietólogo Juan Navarrete. Él creo que en este momento anda en Texas. Y sí, pues él también platica, ¿no? De hecho, qué triste que muchos investigadores terminen un poco desilusionados de que no hay apoyo, ¿no? Él me comenta que por eso él prefirió buscar en otros espacios, ¿no? Porque aquí, pues no encuentras, ¿no? Y ya llega un punto en el que dices, bueno, llegan como oleadas de optimismo y dices, no, es que no hay realmente apoyo. Si optimismo generas a lo mejor un taller, un espacio, pero pues sí es como ya por amor al arte, ¿no? Sí, no, o sea, en ese campo, pero sí, en efecto, sí hay nuevas propuestas narrativas, hay infinidad de dibujantes, creo que sí es, por eso es lo que te decía, ¿no? Hay un buen de nuevos dibujantes, que creo que es lo padre, ¿no? Que hay ahorita. De hecho, una de las propuestas que generé con División de Investigación era el fomento de la investigación a partir de estar produciendo narrativa gráfica. De ahí la idea que surgiría, si es que había más apoyo, era generar una asignatura sobre narrativa gráfica.
si es que continuaba esta posibilidad, pues incluso proponer una especialidad como para titulación, ¿no? En narrativa gráfica, como lo hay ya en su plan de trabajo, en su mapa curricular. Hay varias modalidades de especialización. Hay en ilustración, en animación. No recuerdo en qué otras áreas, pero pues creo que narrativa gráfica es también un buen campo en el que pues se puede generar muy bien una especialización en una institución pública. Sí, francamente en el campo en la UAM no he revisado cómo andan académicamente, ¿no? En el campo de la infraestructura de apoyo a la producción de narrativa gráfica. Pero sí creo que hay más apoyo en cuanto a algunas asignaturas. También me parece que en la FAD hay algunos docentes que están impartiendo asignaturas relativas, ¿no? A la narrativa gráfica. Pero creo que lo ideal sería que hubiera una especialidad, ¿no? Porque he impartido algunos talleres ahí y hay gente que llega al taller, aunque ya está en maestría y doctorado, incluso haciendo proyectos de novela gráfica, pues parece que no, yo no percibo como un apoyo total a la producción, ¿no? Y sí saca de onda, ¿no? Porque dices, bueno, ya pasaron 20 años o no sé cuánto más, porque una cosa es como la producción que hubo en la época de oro, ¿no? Del campo como industrial, y otra como más en forma la producción de narrativa de autor, ¿no? Es como más libre, no está como sujeta a una periodicidad como lo era antes, ¿no? Y creo que sí hace falta como eh, más apoyo institucional, ¿no? Sigue siendo como una situación cuando yo ingresé a la Escuela de Artes, me decían, en la entrevista no digas nada, no menciones el cómic. Yo, pero es que ¿por qué no lo voy a mencionar si tuve la beca del FONCA de cómic? Y ella, pues me entrevistaron y dije, no, es que yo hacía cómic. Y me dice el maestro que me entrevistó, ¿cómo que cómic? Y dices, bueno, es que, y ya, eso me quedó tanto, por no decir me traumó, que terminé haciendo este libro de narratología y semiótica para poder sustentar, fundamentar las diferencias entre el libro de artista y novela gráfica, ¿no? Creo que también tiene que haber como una actualización en algunos campos para apoyar a los docentes, ¿no? Cuando estuve también impartiendo clases en la Escuela de Artes, sí notaba que hay mucho apoyo para los estudiantes y casi no hay apoyo para los docentes, ¿no? Por ejemplo, becas, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, sí es como muy bueno que apoyen a los estudiantes, pero sí como que no hay tanto apoyo tan fácil para la investigación. Y sí, o sea, finalmente uno termina decidiendo qué hago, o me pongo a investigar o me pongo a producir, o sea, es o una u otra, ¿no? Al menos en mi caso así pasó. Y, pero sí, o sea, creo que definitivamente hace falta como unir fuerzas, ¿no? Porque yo percibo que sí hay mucha gente en efecto que está buscando apoyar al cómic, ¿no? De hecho, ese material surgió porque impartía clases en la Esmeralda. Me parece que comencé en 2010 y fueron más o menos 5 años en los que estuve recopilando los materiales que iba utilizando para el taller. De hecho, ya tenía más tiempo, ya tenía como desde 2004, 2006 impartiendo talleres. Inicié con talleres de cómic underground porque recopilaba materiales que podrían servir, ¿no? E ingresé a la Esmeralda. De hecho, tuve la beca del FONCA en 2004, sí.
Y bueno, sigue siendo la misma situación, ¿no? No hay como una infraestructura para poder dedicarse profesionalmente al campo, ¿no? Y dije, bueno, me gané la beca del FONCA en el campo de gráfica, me apoyó Magali Lara como tutora, pero sin embargo yo no contaba con las herramientas para hacer cómic, ¿no? Este, por ejemplo, Gallito Cómic, pues, ya, Gallito Inglés ya no estaba, ¿no? Tuve amigos que estuvieron un poquito más de cerca con ese proceso, pero a mí ya me tocó cuando ya estaban recogiendo lo de la fiesta, ¿no? O sea, ya literalmente me invitó un amigo, Jorge Zúñiga, a visitar el taller que estaban en Portales, ¿no? Calle Alhambra, me parece. Y pues ya estaban, ya literalmente quitando los libros ya guardando, ¿no? Ya para la mudanza. Y sí, digo, bueno, a mí ya no, fuimos una generación como que nos tocó ya como que la decadencia de ese tiempo. Fui como compañera de escuela de Rita Ponce de León, de Apolo Cacho, de Evaristo Lugo, de Alejandra Espino. Y sí, es bien triste, ¿no? Que muchos nos metemos a una escuela de artes pensando que nos vamos a dedicar a hacer profesionalmente cómic, pero ya es como buscando referencias aparte. Afortunadamente, Alejandra sí fue como más constante en su producción, y de hecho me parece que tuvo la beca del Sistema Nacional de Creadores. Y pues creo que así tiene que ser, ¿no? Uno tiene que ser más constante, tomárselo en serio, determinarse a producir obra, ¿no? Porque a veces es lo que pasa, ¿no? Como que uno, al menos a mí me pasó que yo percibía como una especie de naufragio, ¿no? Como que a ratos uno encuentra como conformar un colectivo, grupitos, un proyecto, pero a ratos se disuelve y es como ver qué hacer, ¿no? Y creo que sigue siendo igual, exactamente, ¿no? Hemos platicado algunas personas con la idea de conformar una asociación. Me parece que apenas en España se conformó una asociación de historietistas. Está la asociación de los ilustradores, que creo que hay personas que comentan que les ha ayudado mucho, al menos como a tener un punto de reunión, ¿no? En común. Y otros tienen otras opiniones, pero creo que finalmente es un punto de encuentro, ¿no? Pero no sé qué pasa a veces con el gremio, ¿no? A veces, de hecho, son como varias agrupaciones que tienen intereses distintos para bien y para mal, ¿no? Finalmente hay diversidad. Está el campo de los superhéroes, el campo de los que están más como hacia Angulem, ¿no? Su vista. Los que están hacia el webcómic, ¿no? Los que están más como produciendo para los medios impresos, los periódicos, ¿no? Sí, pues creo que el campo es diverso, ¿no? No se podría como generalizar porque cada quien tiene... Hay gente que está más como produciendo novela gráfica en forma, ¿no? Hay quienes están más como produciendo para estar participando en convocatorias para novela gráfica. Sí, creo que como que cada quien ha ido buscando gradualmente un campo posible para poder estar produciendo y pues creo que eso es lo interesante, ¿no? Sí, de hecho, perdón, un poquito fue lo que platicaba, o al menos refería a Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Que han generado una nueva línea editorial, perdón, esta de Vientos del Pueblo, ¿no? Que son formatos muy breves, muy Económicos. accesibles en precio, ¿no? 12 pesos. Pues yo creo que es necesario como generar un vínculo directo con Paco Ignacio para
que haya en efecto más posibilidad de que se abra pues este campo editorial a más propuestas, ¿no? Por ejemplo, esto que comentas, yo creo que, al menos yo soy de la idea que el Estado tiene la obligación de apoyar la lectura, y también la narrativa gráfica, ¿no? La lectura gráfica. Sí, Yo soy de esa idea, ¿no? Que buscar esos apoyos, y creo que en este momento, pues Paco Ignacio sería como de los más indicados para eso. De hecho, pues sí, creo que de lo último fue como, ah, en caso de proponerle algo a Paco Ignacio, ¿qué se le propondría, no? Ya tiene que haber un proyecto muy específico, contar con una logística de, bueno, ¿quién va a participar? O cómo se generaría una gestión, perdón, valga la redundancia, a partir de convocatorias. No, y ni siquiera hablar del campo de los editores, ¿no? Es también otro campo importante que no se ha apoyado tanto para la generación de, o sea, se tendría que apoyar el campo de la producción con los historietistas, el campo de los gestores que vinculen y generen estos apoyos, el campo de los editores que tengan más información sobre diversas formas de editar, ¿no? Cada editor tiene su criterio para cómo hacer esta labor, el campo de los docentes, o sea, como que no, yo francamente no he visto como este reconocimiento de desglosando las labores, ¿no? Que hay. O sea, ya desde ahí como que digo, si ni siquiera hay una diferenciación de todos estos campos, creo que, de hecho, todavía continuamos haciendo algunas sesiones virtuales para una creación posible de una revista. Y sí, pues procuramos platicar de varios temas, ¿no? Incluso como de esto, ¿no? ¿Por qué fracasan las revistas? De hecho, es como muy importante, si queremos formar un proyecto de una revista, pues saber por qué han ido fracasando varios proyectos de revistas, ¿no? Que buscan eh, exhibir propuestas autorales, ¿no? Al menos a nosotros sí nos interesa saber por qué fracasan, ¿no? Y sí, o sea, tenemos como esta duda, ¿no? De si es porque no hubo un apoyo, un financiamiento, pues finalmente yo soy también de la idea que que se le tiene que pagar a los historietistas si hay posibilidad, ¿no? De generar vínculos, ¿no? Ya sea con instituciones públicas o privadas, ¿no? Yo creo que sí hay posibilidad, ¿no? Aunque francamente, pues ahorita fue un parteaguas lo de la pandemia, ¿no? sí, Están sí, sí. cambiando muchas estructuras, muchas modalidades de hacer las cosas, ¿no? Pues no sé, yo creo que se está apoyando solo a los productores de cómic, ¿no? Yo creo que ese es como, al menos en el campo del FONCA, sí es como importante apoyar a tanto a editores en ciernes, ¿no? Editores emergentes, porque finalmente también son otras formas de ver, otras formas de editar el contenido, y creo que no hay mucha información sobre cómo editar, ¿no? Narrativa gráfica. O sea, quien lo está ejerciendo, pues es sobre la marcha, lo que ha aprendido, sobre la marcha, ¿no? Trabajando en el campo, en editoriales, pero no sé, sí, creo que yo no sé si dentro de mi campo he terminado haciendo edición. Al final de varios talleres hemos hecho pequeños fanzines de registro de lo que se generó, y pues termino haciendo edición, ¿no? Como quiera que sea. Al estar impartiendo un taller se hace una labor de edición, ¿no? Porque estás diciendo cómo se debe hacer algo, ¿no? Y creo que un poco a mí me quedó una idea de edición por un proyecto que se generó con Óscar Hernández en Casa de Francia con el editor, hoy soy muy mala para los nombres, ay, se trabajó el proyecto de la familia mexicana con un editor ay, francés, que vino a México
se hizo una selección de historietistas, propuso el tema a la familia, a cada uno de los integrantes se le propuso trabajar un tema, perdón, con un miembro de la familia, papá, mamá, hermanos, tíos, sobrinos, primos. Cada quien generó una historieta a partir de ya acotaciones muy específicas, ¿no? Una vez ya teniendo un primer borrador o maqueta, el editor ya nos dijo, no, es que esto no está bien, tienes que quitar esto, pero es acorde a su propia línea editorial y criterios editoriales, ¿no? Y, por ejemplo, él, muy acorde a la modalidad de edición del cómic francés, ¿no? Perdón, de la historieta o narrativa francesa, ¿no? Narrativa gráfica francesa, que es que la línea tiene que ser muy sintética, muy mínima, no es tanto el preciosismo del dibujo, sino que se está contando, ¿no? Que la tipografía fuera hecha a mano para que fuera más íntima, ¿no? Con el lector, que no se vieran distorsionadas las imágenes si es que las habíamos tomado de una referencia directa de una fotografía, por ejemplo. Y sí, o sea, iba generando unas acotaciones muy específicas, ¿no? Creo que sí, en torno al tema de la edición, sí es muy importante. Por ejemplo, aquí es muy reiterativo lo que estás mencionando, es el efecto monografía, lo que estás diciendo lo repites tanto en imagen como en texto. Te sugiero que busques otra forma de complementarlo, ¿no? Creo que ese tipo de cosas no están como existiendo si también es a lo que te refieres con estos modos de proponer cómo hacer cómic, ¿no? En el libro que estuve haciendo, que finalmente no está concluido, por eso yo no me animo tanto a promoverlo, pues procuro hacer una integración de varias modalidades de relación imagen-texto y de panel a panel, ¿no? Se complementó lo que ha propuesto Matt Madden, Scott McCloud, Rodríguez Diegues. Para el momento en el que yo encontré ese material, ¿no? Propuse otras modalidades extra, ¿no? En total fueron como 15, ¿no? Scott McCloud propone 6, me parece, ¿no? Y otras más que digo, bueno, también me parece interesante que finalmente el material que yo hice, pues no lo promoví tanto, ¿no? Pero creo que sí trato de promover ahí o proponer distintas estructuras de las que casi no se platican, ¿no? Yo generalmente no escucho tanto hablar de metalepsis, de raconto, sí, más como, creo que desde ese campo sí es como necesario, no solo preocuparse por contar una historia, sino también preocuparse por encontrar muchas modalidades para contar una historia, ¿no? ¿Cómo se contaría una historia a partir de la metalepsis? ¿Cómo se contaría una historia a partir de estructura coral? ¿Cómo se contaría una historia a partir de una historia en bucle, estructura circular, estructura en abismación, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, yo en algún momento fui incluso 2 veces a las oficinas del FONCA a proponer mi libro para apoyo didáctico, ¿no? Y me dijeron, sí, está bien, ¿no? Pero pues finalmente los jurados son los jurados y ellos proponen sus modalidades de tutoría, ¿no? Acorde a lo que ellos consideran cómo debe hacerse un cómic, ¿no? Algo que creo que también es grave e importante es que para las becas del FONCA y del sistema de creadores es que no se obliga necesariamente que la gente termine sus apoyos con una publicación, ¿no? Es casi como opcional y creo que eso es grave. Pues el libro se plantea, hasta donde me quedé de revisión, serían 60 líneas de investigación que está sugerido a modo de índices, como capítulos, pero en la primera edición solo se alcanzó a completar esbozar 45.
faltan 15 si lo continuara, ¿no? Y si lo continuara revisando, tal vez saldrían unos 80. O sea, estamos prácticamente, me siento ya muy abrumada, porque pues sí se requiere dedicarse en forma, o me dedico a la producción o la investigación. De hecho, he pensado en la posibilidad también de producir cómic aplicando lo que he investigado, porque cuando estoy explicando no encuentro como ejemplos, ¿no? Digo, bueno, sí encuentro algunos ejemplos en cómics que he recopilado de diversos historietistas, pero no hay como hacer un material exprofeso para explicar, ¿no? Desde ese aspecto, creo que a mí me parece importante también estar viendo más hacia otras posibilidades de cómic para pensar exprofeso en una competitividad. Al menos yo me quedé en la escuela que uno tenía que ser más competitivo, ¿no? Y últimamente el campo docente ha dicho, no, pues es que no puedes estresar porque cada quien tiene su discurso, no puedes comparar a nadie con nadie. Son finalmente dos líneas docentes bien distintas, ¿no? Pues yo dejé de producir, lo último que hice fue como más o menos en el 2015, porque el historietólogo Juan Navarrete eh, organizó un taller en Casa de Francia con apoyo de François Olaslier y Oscar Hernández. Y pues casi siempre, como te mencionaba al inicio, ¿no? Es a partir como de proyectos que surgen, convocatorias a talleres. Yo en ese momento no tenía a mi niña, pues me dedicaba más a algunas cosas, ¿no? Pero pues sí, es también, parece que no, sí ayuda mucho que haya esporádicamente talleres, ¿no? Porque son puntos de reunión para historietistas o gente que le interesa trabajar, ¿no? Algún proyecto y se motivan unos a otros. Creo que al menos eso ayuda mucho, ¿no? Y bueno, eso es dentro de ciertos sectores, porque también como hay infinitas posibilidades de ver el cómic, ¿no? Una que a mí me llama mucho la atención es lo que planteaba, soy muy mala para los nombres, Juan Acevedo, no recuerdo el nombre de su libro, ¿cómo se llama? Cómo construir historietas o cómo hacer Algo así, ¿no? Y al menos yo lo que encontré de información era que en su momento fue considerado un material subversivo, ¿no? Que fue retirado de las estanterías porque era considerado un material subversivo. ¿Por qué? Porque estaba enfocado a un sector popular, no estaba enfocado a historietistas que emergieran como rockstars, ¿no? O sea, el planteamiento que tenía Juan Acevedo era que esas herramientas didácticas tenían que servir a la comunidad para que por medio de la narrativa gráfica pudieran reconocer sus propias necesidades y fomentar la identidad, ¿no? Dices, bueno, finalmente es importante reiterar que la narrativa gráfica es una herramienta, es un medio de comunicación, y bueno, a mí, si me preguntas cuál es la línea favorita que me interesaría, pues es esa donde yo encontré esas fuentes y que eso era lo que decía, pues esta que traía Juan Acevedo, ¿no? Enfocarse a que, pues es una herramienta, ¿no? De educación. Y bueno, por ejemplo, yo les comento mucho en el taller, es que la narrativa gráfica no es solo en papel, no es solo digital, ¿no? También se puede intervenir las calles, ¿no? Se puede pintar un cómic en una pared, ¿no? Si quisieras tener una función realmente social. Puedes acceder a una zona de fábricas, rural, y dibujar ahí como lo hacen los grafiteros, ¿no? Puedes contar una historia en 4 o 3 paneles, ¿no? Entonces, pues creo que más bien ahí a veces también es como salir romper el paradigma del papel, de lo digital y salir a otros espacios, ¿no? Pedir permiso a la persona que vive en esa casa o no sé, ¿no? Como lo ha hecho incluso también Comex, ¿no? Con el tema del agua y los grafitis. Creo que
Hay apoyos, pero como que es necesario como concentrarse y acotar, por ejemplo, buscar patrocinios con cómics y pero ahora que sea de cómic, ¿no? Dibujar cómics en las paredes, por ejemplo, en los pisos, ¿no? Intervenir espacios públicos, creo que es algo muy, incluso muy, no subversivo, pero pues sí, estás obligando a las personas a que lean, ¿no? A que vean una imagen que se sale del contexto de devorar contenidos comerciales, ¿no? A imponer también como otras formas de ver el mundo, el dibujo, la imagen, ¿no? De hecho, también se plantea mucho la idea de retomar la idea de la alfabetidad visual, ¿no? Porque pues estamos tan saturados de todo que ya incluso hay gente bueno, de hecho hay muchos estudios que dicen que estar siendo adictos al internet y a las imágenes es muy similar a el efecto a la cocaína, ¿no? Y dices que, bueno, ¿qué se puede imaginar uno que le pasa a un cerebro al cerebro de los niños, ¿no? Si se dice que en cualquier edad hace daño, ¿no? Pues sí, creo que sin duda, pues creo que para estos momentos es competir con todo eso, ¿no? Con esta saturación de información en la pantalla, ¿no? Imprimir en una playera, estás obligando a que la gente vea la obra, ¿no? De hecho, uno de los talleres que impartí antes de la pandemia fue en Reclusorio Sur. Y sí, pues en efecto uno entra con muchos prejuicios, ¿no? Que casi te van a aventar una silla y cosas así, pero pues creo que, pues no, finalmente son personas, ¿no? Las personas que están ahí recluidas y tienen una forma de ver el mundo, incluso su percepción del mundo es distinta. A mí fue lo que también rompió un paradigma, ¿no? Porque fue donde me di cuenta que estamos saturados de imágenes, estamos ansiosos, depresivos, queremos, pues sí, finalmente el Internet es un medio que fomenta la ansiedad, ¿no? Y vi que en el caso de las personas recluidas que estuvieron en el taller, pues no tenían eso, ¿no? En los talleres que impartía antes de la pandemia, les decía, lee esto. Agarraban el libro, decía, lee esto. Pues, ya. Digo, no lo leyó, pero pues no los puedo forzar, ¿no? Y en el reclusorio les decía, léelo, lee esto. Y me esperaba la misma reacción y veía que sí lo estaban leyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una saturación, no hay ansiedad, no hay ansiedad, ¿no? No hay ansiedad de estar viendo qué pasa, la competitividad, ¿no? O sea, todo puede ser incluso hasta contradictorio, ¿no? Yo propongo, no es buena la competitividad, pero también bajo ciertos límites, ¿no? O sea, también creo que mucho de lo que percibí para la edición del semestre anterior fue mucha ansiedad, ¿no? No sé si es producto de la pandemia que nos obliga a estar más en las pantallas, pero sí mucha gente admitieron estar muy ansiosos, ¿no? De qué pasa, de ganar una beca, de concluir un cómic, ¿no? O sea, sí es como a veces incluso desconectarse un tiempo y meditar, ¿no? Yo casi ahorita no he escuchado la palabra meditar, ¿no? El verbo meditar. Es como que informarse, 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 pero tiene que haber un balance, ¿no? Para poder producir, porque si uno está todo el tiempo percibiendo, recibiendo información, no llega un punto en el que uno pueda asimilar para producir ahora, ¿no? En el taller tenemos, el último taller fue taller de maquetación de guión. Pues, ¿cómo produces un guión cuando estás en la fase de que ya necesitas como asimilar algo, ¿no? O sea, son también incluso procesos psicológicos que implican la observación, la reflexión, la, ¿no?
Y no es posible hacer eso si uno está todo el tiempo recibiendo excesos de información, ¿no? Pues creo que cómo enseñas a las nuevas generaciones a elegir la información, ¿no? Si uno que tiene todavía la referencia de ciertas metodologías y acotar, y uno termina saturado, ¿no? ¿Cómo puedes enseñar a los niños a no caer en el oscurantismo a la inversa, que ya es como, o sea, es como el efecto de los topos, ¿no? Tanta luz no permite ver, ¿no? O sea, ahorita yo noto a las nuevas generaciones en los talleres que están saturados de información. Sí, yo he escuchado, he visto en redes, estoy engolosinado de imágenes, ¿no? Estoy saturado de imágenes, o sea, en los últimos exámenes de la Escuela de Artes, todos dibujan, tienen que enviar sus propuestas para ingresar a la escuela. Es increíble que casi un 80-70% de las propuestas eran ojos en toda la hoja. Un ojo. Era el gran hermano, la pirámide, no sé, pero era un ojo. Y yo me aterré, digo, ¿qué está pasando en la mente de la gente? No, se está como homogeneizando la percepción, ¿no? Era muy pocos los que estaban proponiendo cosas distintas, ¿no? Y digo, pues está pasando algo evidentemente, ¿no? Se está acelerando todo este proceso, como menciona McLuhan, ¿no? Ya no hay tiempo de digerir la información. Y bueno, la pregunta que tú haces en torno a cómo enseñarle a la gente, a los niños, pues creo que nos tenemos que regresar hasta la filosofía, ¿no? Tenemos que regresar a pensar de una forma metodológica, tal vez, ¿no? Porque si no, ¿cómo vas o sea, es forzosamente el ejercicio de la filosofía, ¿no? Porque estamos ahorita en un modo consumir, ¿no? Y de hecho yo en algún momento me separé de varios grupos de amigos porque les decía, es que yo ya no quiero consumir, ¿no? Estábamos yendo a muchas ferias, a muchos eventos, Les digo, es que yo ya me siento saturada, yo siento que ya tengo que como que encerrarme un poco. Bueno, ahorita lo de la pandemia ya fue como que, pero les decía, yo ya quiero como procesar, ¿no? Y dice, no, es que tú no, que y ya no, nos separamos mucho, ¿no? Pero pues sí, finalmente es como eso, ¿no? Sí, yo creo que también es bueno ya. De hecho, ya en algunos lugares ya han comenzado a haber terapias contra las adicciones al internet, ¿no? A las pantallas. Yo creo que el tema es ya irse a otras herramientas, ¿no? Enfocarse. Yo, al menos en lo particular, creo que llego a la conclusión de regresar a la filosofía, ¿no? ¿Cómo haces que un niño piense? O sea, es lo que ahorita ya, ¿cuántos artículos hay sobre que ya incluso, según se dice, ¿no? Uno ya no sabe qué creer, no sabes quién financió ese artículo, pero dicen ya las nuevas generaciones ya ha ido decayendo el coeficiente intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera algo malo el aburrimiento, ¿no? De los niños. Ay, ya me aburrí, ten el teléfono, ten una película, ¿no? Es bueno el aburrimiento, ¿no? Es bueno no tener qué hacer, ¿no? Pero al estar todo el tiempo, no, es que estoy aburrido, voy a ver una serie, estoy aburrido, voy a jugar, o sea, no hay tiempo, ¿no? Para asimilar. Pues sí, yo creo que ahorita es muy importante que las nuevas generaciones sean conscientes de su momento histórico, ¿no? De lo que les está tocando vivir, que creo que no sé si se vaya a empeorar, pero al menos de los alumnos que tenía, me dicen, es que yo ya no entiendo a mi sobrinito de 5 años, ¿no? Tecnológicamente hablando, ya están como en otro mundo.
Digo, niños ya no entienden a otras generaciones, ¿no? Ya esos niños de 4 años ya no van a entender a los de la generación de los hologramas, ¿sí? ¿No? Nacen con el holograma en la mano, ya de la cabeza. Pues ahorita vamos a llegar a la etapa del metaverso, después vamos a llegar a la etapa en la que cada vez a etapas más tempranas se va a obligar a normalizar eso en los niños, ¿no? Y pues, quién sabe, o sea, ya de por sí estamos en un momento crucial, ¿no? Históricamente, quién sabe. Pues también se menciona que es como parte de este momento histórico, ¿no? La nostalgia. De hecho, ayer estaba viendo el trabajo de un filósofo que hablaba de, ya no era uno era el no tiempo, perdón, el no lugar, ahora es la no cosa, ¿no? Ya no tangible, ¿no? Por ejemplo, ya todo se está digitalizando, ya no hay material tangible, ahorita ya es solo la computadora lo que está en el estudio. Y sí, se plantea como un cambio de paradigma y de sensaciones incluso, ¿no? Ya esto como que ya es para las nuevas generaciones es así como que ¿a poco lo tienes en físico, ¿no? Pero sí, finalmente es otra forma de apreciar y de leer, ¿no? También es como las sugerencias de posibilidades de producción de obra, ¿no? De manera analógica, análoga, en papel, ¿no? O totalmente digital, o sea, es también como formas de producir, ¿no? Pues no sé, yo creo que sí, a lo mejor sí es esto que comentas de la nostalgia, pero creo que también sí es importante. Yo apenas estaba haciendo revisión de un Google Drive que se armó en el taller y subieron la colección de Zona 84. Y es, pues sí, interesante hacer una revisión porque como muchos son de ciencia ficción, están planteando lo que estamos ya por vivir, ¿no? Este asunto de las nuevas tecnologías. Y digo, bueno, tal vez sí sea interesante hacer una revisión en cuanto a contenidos, ¿no? Hay muchas formas de revisión, ¿no? Pero al menos yo sí podría decir que en el caso de, no sé, mi percepción, ¿no? Del trabajo que se recopiló en Gallito Inglés es que sí hubo en efecto tal vez una selección de obra, no sé si qué tanto iban como publicando todo lo que recibían, ¿no? Tal vez más bien ir a la selección de obras buenas independientemente de su tiempo, ¿no? Como, Puedan como, ser nuevas o antiguas. Pero bueno, en relación a esto que tú mencionas de cómo seleccionas narrativa gráfica, pues creo que a partir de lo significativo que es, ¿no? Yo creo que es muy parecido a la apreciación de cualquier obra artística, ¿no? Como en el cine, como en la música. O sea, simplemente si hay algo que estuvo bien realizado, solucionado, pues lo recuerdas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy recordando del Gallito un cómic no recuerdo el autor, tal vez tú lo recuerdes, es un cómic que trataba sobre ya un metaverso, pero me parece que el dibujante era español. Y me pareció muy interesante cómo estaba planteado gráficamente porque algunos de los dibujos tenían distintas dimensiones y eran escorzos y yo perdí todo ese material, pero ¿de qué trataba la historia? no recuerdo. ¿No recuerdas? No. Como de esas veces que dices en algún momento lo voy a leer. O sea, Recuerdo mucho otro de un italiano que la historia trataba de un chico que a la misma hora subía la misma chica al autobús y la chica era una obrera. Pero me gustaba mucho cómo estaba solucionado poéticamente. ¿No? Creo que la poética
la filosofía y la poética es algo que actualmente en el cómic ya no hay. Se cuenta, se describe más como, no sé, de una forma más literal. En su momento en La Esmeralda dio una charla Edmond Boudoir y él mencionaba que él toda su vida, bueno, parece ser que en su familia no había recursos, eran dos hermanos, él y su hermano, y que tuvieron que apostar quién iba a estudiar y quién iba a trabajar para, y él fue el que perdió y se dedicó pues toda su vida, me parece que hasta los 65, a ser contador, ¿no? Y su hermano sí estudió artes, pero pues parece que se disolvió, ¿no? Pero finalmente también es en el campo de la narrativa gráfica, ¿qué cuentas, no? O sea, todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, piensan y sienten y pueden contar algo, ¿no? Pero en el caso de Edmond Boudoir, pues rompe como este paradigma de decir, no, pues es que incluso con más razón siendo un adulto, tienes más experiencias y cosas que contar, ¿no? Y fue muy curioso que a partir de ya él empezó grande a producir, pero pues continuó y porque tiene muchas cosas que contar, ¿no? Incluso generó muchas estrategias de trabajo. Me pareció muy interesante que produjo su libro Viva la Vida en apoyo con la embajada, no sé cómo estuvo, ¿no? Pero le financiaron su viaje a Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, pues creo que es también tanto labor de ciertos grupos y también labor de los propios historietistas buscar apoyos para producir su obra. O sea, sí, yo soy de la idea de intervención urbana, ¿no? Que obligues a la gente a que no le quede de otra más que ver, ¿no? Están los stickers también como una forma de expresión, ¿no? Como no, pues no subversiva, más bien llegas sin que te vean, pegas algo, ¿no? En las paredes, pero, mm, pero sí soy de la idea de que tiene que, no sé, pues es que cómo le haces, vas a entregar libros, dices, pues la gente a veces está tan cansada, principalmente el sector popular, ¿no? No tiene tiempo o sea, llegan a su casa y a dormir o ya lo último que quieren es como pensar, ¿no? En cuanto a, y yo le comentaba, pues igual y puede hacerse lectura en voz alta en los mercados, en las calles, ¿no? O sea, hay muchas formas de difundir la lectura, ¿no? O sea, yo ahorita estoy más como en la idea de cómo fomentas en contra incluso, ¿no? De la voluntad de la persona, solo al ir caminando, pues no le queda más que ver la pared intervenida, ¿no? Okay. Yo creo que sí puede ser como, al menos yo propondría eso, ¿no? Como una interesante forma de promover la historieta accesible al público, ¿no? Gratuita y pública, ¿no? O sea, sí es muy padre la producción única y personal individual, pero también la que es accesible. Yo, bueno, antes de mi niña, pues estuve viendo algunos videos de niños a los que les preguntaban, ¿para ti qué es amor? Y un niño contestó, es cuando mi abuela le prepara de desayunar a mi abuelo, ¿no? Dices, bueno, es una metáfora finalmente, pero a veces creo que es bien fácil reducir que los millennials, los ninis, cuando en realidad se está negando una generación, ¿no? Diciendo, pues están pegados en su teléfono, ¿no? Pues en realidad más bien tú no quieres acceder y es como un medio idóneo para separar, ¿no? Crear abismos, ¿no? Pero, pues sí. Y bueno, pues en relación a lo de mi obra, pues yo espero ver si produzco algo este año. Lo último que hice fue en el taller de historietólogo, estuve haciendo un cómic sobre los Rolling Stones,
bueno, te envié el enlace, pero es que no supe si como... pues no sé, eso fue como en el lapso de que estuve produciendo el libro, pero ahorita ya es como un bueno, ya es como un punto y aparte, porque tal vez lo que comienza a producir ya es como más con las referencias del libro, ¿no? No sé qué es. No he producido a partir de lo del libro, ¿eh? Es también como lo que me parece, me da mucha intriga. Digo, ¿qué voy a hacer ahora si ya me empiezo a apoyar en el libro para hacer cómic? Y Anabel, yo siento que como que, bueno, yo estuve en tu taller de guión, pero como que te escucho y siento como que te disculpas mucho por haberte perdido todos estos años. Pues aquí estás. Entonces, estás haciendo una labor también con toda la nueva generación. Entonces, creo que, o sea, ya la disculpa, pues ya pasó. Ok, Y hay que seguir adelante y estás formando a nuevas generaciones, ¿no? En algún momento estarás otra vez al corriente. Entonces, sí, ese era como mi comentario. gracias.